Qué belleza, tenemos una iglesia muy nutrida, muy bonita. Tenemos sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas, hasta Resurrexit, o bueno, la mitad pues. Tenemos de los matrimonios, sí, son de los matrimonios, ¿verdad? Los matrimonios misioneros. Tenemos de animación, sí son de animación. De todo hay, esta iglesia está muy completa. Entonces eso a mí me da mucho gusto pues, es tener una iglesia tan completa. Y el Señor pues nos da una palabra maravillosa en este día jueves sacerdotal. Así empieza el evangelio de hoy, diciéndoles Jesús a los discípulos. Bueno, los discípulos se acercan a Jesús, versículo 10, Mateo 13:10, por ahí en su Biblia lo pueden ver, si la quieren ver con toda confianza, es su Biblia. Ahí Mateo 13:10, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué a la gente le hablaba en parábolas, Chema? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente en parábolas? Y Jesús les dice: miren, es que ustedes son compas, ustedes son mis amigos, ustedes son de acá de la banda, son bandas, ustedes son mis discípulos. No, la palabra bíblica es discípulos. Ustedes son mis discípulos, ustedes son mis cercanos, ustedes son de la 4T. No es cierto, es otra cosa. Entonces, a ustedes, dice el versículo 11, se les da a conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Ellos tienen que estar en otra dimensión, así de cercanía. Pero ustedes, a los discípulos, ustedes son de aquí, de mis compas. Y esto es un privilegio y una responsabilidad. No nomás es el privilegio, también es una responsabilidad. Vamos para allá. Yo creo que algunos estuvieron así: qué chido, ¿no? Somos aquí los compas de Jesús, ¿sí o no, Mota? Ya te traigo sotana y acá bien chido. Pero eso es una responsabilidad también. Vamos enseguida, dice... Ya les va diciendo que a los que tienen se les va a dar, versículo 12, a los que tienen se les dará más y tendrán bastante, y al que no tiene se les va a quitar hasta lo que tiene. Y después cita al profeta Isaías diciendo que hay un pueblo que no escucha, que es terco. Pero el versículo 16, mis hermanos, versículo 16, la bienaventuranza de la palabra. Ahí está. San Mateo 13:16. Pero dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Muy bien. La bienaventuranza de la palabra, o de los que escuchan, de los oyentes de la palabra. Si ustedes se acuerdan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y 3, dice San Juan: nosotros predicamos lo que hemos visto y oído. Lo que hemos... A ver, jóvenes, aquí ustedes, lo que hemos... Otra vez, lo que hemos... Al revés, lo que hemos... Esa fue la primera predicación de la comunidad, de los discípulos. Lo que vimos, lo que escuchamos, eso predicamos. También Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20, cuando a Pedro y a Juan les dieron una buena golpiza, les dijeron: ya no pueden predicar de ese Jesús. Y dijo Pedro: pues juzguen ustedes, no vamos a dejar de hablar de lo que hemos de modo que la palabra de Dios, ¿por dónde entra? Y nosotros, y bueno, esa es la propuesta, nosotros estamos llamados
Sabrá Dios si lo somos, pero estamos llamados a ser discípulos. Estamos llamados a ser cercanos. Estamos llamados a ser de los compas de Jesús. Estamos llamados a ser, Mateo 13:16, dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Nosotros somos servidores de la palabra. Se nos ha dado el carisma de la palabra, se nos ha dado el tesoro de la palabra. Y la propuesta que yo les vengo a decir en este día, algo que ustedes ya saben, pero que yo se las vengo a recordar, solamente por el Señor me ha puesto aquí en este día para compartir la palabra, a que tenemos que tener corazón de discípulo. Apunten eso, aunque sea de todo lo que van a apuntar en esta homilía, pónganle eso. Señor me ha llamado a tener conciencia de discípulo, conciencia, corazón, espíritu de discípulo. Que nunca se nos olvide que el Señor nos llamó también para ser misioneros, pero el misionero es ya el que comparte, el que sale a compartir, que predica. No somos misioneros, pero antes nos ha llamado a ser discípulos, porque discípulo es el que escucha. El que tiene una conciencia de discípulo se deja enseñar, se deja, como dice el padre Rubén, se deja sorprender. Estuve un año con el padre Rubén, decía que Dios es sorpresa. El discípulo se deja sorprender. Cuidado con que ya la palabra de Dios a nosotros ya no nos diga nada. Ya, ¿quién le toca la misa? Al padre Rubén. No, ya sé lo que va a decir. Cuidado cómo nos ponemos frente a la palabra, mis hermanos. Cuidado, y más los servidores de la palabra, expertos en predicar la palabra, y nos gusta predicar la palabra, y nos gusta que nos pongan frente a la gente. Y órale, yo un tema yo no doy. Pero ahora creo que la llamada la llamada del Señor es a que tengamos siempre un corazón de discípulo. Y eso se nota, mis hermanos, se nota quién tiene corazón, quién tiene conciencia de discípulo. Rápido se nota, desde aquí más. Desde aquí se nota quién se dispone, por ejemplo, solamente en la homilía. Yo no digo en algún tema, en la meditación. Hay gente que se siente autosuficiente. La autosuficiencia, esa que da el saber muchas cosas, el tener poder, el tener fama, muchos seguidores en Facebook. Eso hace que uno se vaya sintiendo autosuficiente. A mí nomás el padre Butera me puede predicar. Nomás el Papa Francisco, Luis Butera y el padre Moisés. Fuera de ustedes yo no escucho a nadie. Estoy bromeando, pero creo que entienden el mensaje. Y no voy a tardar mucho en esta reflexión. Es cierto que el predicador debe ser de calidad, y la predicación debe ser de calidad, y exíjanos, y también a los maestros. Pero ¿cómo debe ser el oyente de la palabra? Si ustedes piden, y si yo también pedimos que el predicador sea de calidad, el oyente de la palabra debe ser de mucha más calidad. Porque es el oyente de la palabra el que está llamado a ser discípulo, está llamado a escuchar, está llamado a ser de los cercanos de Jesús. Y entonces, pues por favor, que sea de la misma calidad la predicación, el que predica y el que escucha. Porque corremos el riesgo. Miren, el profeta Jeremías nos dice, bien curioso, ¿quiénes fueron los que abandonaron? Dice el versículo 13, mi pueblo ha cometido, Jeremías 2:13. Si gustan les doy tiempo para que vayan al libro del profeta Jeremías, así con paso misionero. Van corriendo a Jeremías capítulo 2, página 1125 en la Biblia misionera. Dice el versículo 13, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Fuente de agua viva. A mí me abandonaron y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua.
Dice otra traducción, cisternas rotas. Pero ¿quiénes fueron los que abandonaron primero la fuente del agua viva? Versículo 8. Los sacerdotes, los instructores, vayan siguiendo del versículo 8. Los sacerdotes, los instructores, los jefes y los profetas. Y qué curioso, los que estaban hasta arriba en la autoridad, en el prestigio, en el culto, en el mando, esos fueron los primeros que abandonaron la palabra, la fuente del agua viva. Creo yo, mis hermanos, que es una fuerte llamada de atención para nosotros los servidores de la palabra, los sacerdotes, los que estudian teología y filosofía, y todos en general, porque podemos endurecer nuestro corazón y con poquito conocimiento pensar que ya sabemos mucho, y no dejar que el Señor nos hable en cada momento que nos ponemos frente a la palabra. Recordar, mis hermanos, entonces, que frente a la palabra hay que tener los oídos abiertos y los ojos bien abiertos para que la palabra de Dios entre con toda su fuerza y que nunca perdamos la sensibilidad de ser discípulos del Señor, y después misioneros, y después maestros, y después sacerdotes y todo lo demás, pero primero discípulos. Pues que esta reflexión nos ayude a cuestionarnos sobre nuestra conciencia de discípulos.